esto. No sé si de pronto leyeron el comunicado que sacó el rector en el transcurso del fin de semana. Pues habla de algo muy importante que son los procesos o las estrategias que se está implementando. Uno de esos es el proceso sincrónico, que estamos utilizando pues obviamente plataformas Zoom, celular, grupos, todo, WhatsApp, todo ese tipo, ¿sí? Y los asincrónicos pues obviamente guías de conocimiento, guías de verificación, talleres, ¿sí? Digamos lo que de pronto Rey me escribe, profe, ¿será que esa pregunta sí me quedó bien así? Eso es una manera, digámoslo, asincrónica, ¿sí? Obviamente durante Profe, el... Sí, dime. que si deja entrar a Natalia otra vez. Sí, No. dile que no me ha salido todavía, pero que le vuelva a hacer, que ya la dejo ingresar, ¿listo? Que no me ha aparecido nada en sala todavía, ¿listo? Bueno, obviamente, como dice el comunicado, pues las 12 evaluaciones para cada escenario, una pues solamente se va a volver a utilizar la plataforma GIP y la otra pues es la DBA, pues esa sí es una novedad, esperar a ver cómo va a ser esa evaluación de DBA, como pues obviamente casi siempre ustedes la presentaban al final del periodo, pero pues esperemos a ver cómo se va a hacer, ¿listo? Bueno, entendido eso, pues obviamente... obviamente tenemos que ir de la mano. Recuerden que ustedes, entre comillas, posiblemente, ya pues dependiendo de las encuestas y lo que diga el Ministerio de Educación, ustedes serían, digámoslo, los conejillos de Indias para, digámoslo, ingresar, digámoslo, al modelo que ellos proponen de alternancia. ¿Listo? Entonces empecemos con el tema del día de hoy. ¿Sí? Filosofía moderna. Digámoslo, Ruiz. Activa el micrófono, porfa. ¿Qué es la filosofía moderna, papi? Mandelizo. La filosofía moderna, o sea, ¿lo digo con mis palabras? Sí, pues me imagino que usted leyó la guía de verificación de conocimiento, ¿no? Ay, conocimiento así. Eh, la filosofía moderna era como que los antiguos métodos de, como Ajá. de los dioses como mandaban, las leyes que ponían, sus poderes, sus mandos, sus puestos, todo eso. Entonces eran como en aquellos tiempos, como eran que se mandaban las cosas a como son ahora, pues son muy distintas. Clay, voy a ser sincero, hermano. Ahí no le estoy hablando de dioses, ni cómo dictaminaban, ni nada. Ese es uno de los problemas que tenemos, o bueno, ustedes como estudiantes se están presentando, ¿sí? No están leyendo las guías del conocimiento. Si ustedes llegan acá a esta clase sin haber leído la información, está perdido, chino. Ojo con eso, hermano. No me está leyendo la guía de conocimiento, Clay. Profe, ¿le puedo ayudar a mi compañero? Sí, hágale, Zuleta, la escucho. La También quiero filosofía, hablar. Listo. Después de Zuleta sigue Rey, listo. la filosofía moderna fue aquella que se desarrolló en la Edad Moderna Muy bien. y es esa como asociada con la modernidad y demás. Listo, Rey, ¿qué otro aporte vas a dar? Profe, yo también quiero hablar Listo, después de hágale. Julieta. Listo, hágale. Que iba a decir, profe, que la filosofía moderna fue como como una nueva mentalidad, una mentalidad más abierta del hombre, que, o sea, que era como, se sentía como dueño de todo, de que todo giraba en torno a él, por decirlo así, y pues Exacto, muy que bien. los hombres buscaban como, o sea, buscaban como nuevas maneras de... Bueno, se congeló, Rey. Listo. Jacome, dale tú a ver mientras que de pronto le vuelve como el internet allá. Pues yo iba a decirnos lo que está diciendo Julieta, pero es cuando el hombre empieza a pensar diferente, de diferentes maneras de enfrentarse al mundo y, o sea, empieza a desarrollar diferentes mentalidades. Listo, perfecto, muy bien, listo. Profe, esa fue la época llamada, es que los hombres, prácticamente es cuando la época donde los hombres alababan demasiado las cosas de Dios y se llama heteocentrismo,
y ya pudimos ver que ya no se iban por ese lado, sino más por lo científico para buscar una razón diferente de la vida. Listo, muy bien. Fue cuando se Listo. desarrolló el antropocentrismo. Exacto, listo. Entonces, hagamos un pequeño recuento, ¿sí? Bueno, recuerden que nosotros estuvimos viendo lo que es la filosofía medieval y renacimiento, ¿sí? En la filosofía medieval nos hablaban de que todo sistema de conocimiento, todo conocimiento del ser humano dependía obviamente de la idea o obviamente del raciocinio de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? La iglesia, digámoslo, se convirtió en el eje central del conocimiento del ser humano en esa época, ¿sí? Obviamente, pues recuerden, por ejemplo, los casos de Copérnico, ¿sí? Que pues obviamente él fue uno de los, digámoslo, pioneros, digámoslo, en buscar esa, digámoslo, diversidad de conocimientos, ¿sí? Que pues obviamente demostrar de que Dios no implantaba todo el sistema de conocimiento. ¿Y cómo lo hizo? Pues obviamente con su estudio científico, dando el aporte de que en la Tierra no era el centro del universo, sino que lo era el Sol, ¿sí? Obviamente, hay que tener en cuenta que esa era una época muy pesadita, ¿sí? Digámoslo, oscura. Obviamente se conoce esa época como la época del oscurantismo y la iglesia, pues obviamente, al ver que estaban, digámoslo, tambaleándole el sistema de conocimiento y poder que él había adquirido, pues obviamente, ¿qué hizo con Copérnico? Lo invitó a un asadito, le hizo un juicio, lo invitó a un asadito y pues obviamente él murió por sus convicciones, ¿sí? Mucho más adelante, digamos, los diferentes astrólogos, filósofos, retoman ese conocimiento que él dejan y, sí, y dicen de manera enfática, sí, es cierto lo que dice Copérnico, la Tierra no es el centro del universo, sino que lo es el Sol, ¿sí? A medida que pues obviamente el hombre fue abriendo, digámoslo, esa nueva, o observando esa nueva forma de ver el mundo, ¿sí? Exacto, eso fue en el siglo XVI y XVII, muy bien, ¿sí? Y obviamente, a través de esos sucesos que sucedieron y pues le abrieron, digámoslo, los ojos al ser humano y que no solamente nos podemos quedar con esa respuesta que nos da la iglesia, ¿sí? Y hay que tener en cuenta también que habían ciertas respuestas que daba la iglesia, pero no eran totalmente, digámoslo, concretas o válidas para nosotros, ¿sí? Se llega a que la época del Renacimiento, ¿sí? En la cual pues solamente ya se empieza a darle como, digámoslo, de cierta manera, prioridad al ser humano, no a esas explicaciones supremas, pues solamente buscando la existencia de Dios, la idea de Dios, sino que ya nos arraigamos un poco más acá en lo más central, es el ser humano, ¿sí? Bueno, la filosofía moderna, pues obviamente, digámoslo, ya se ramifica totalmente en diferentes sistemas de conocimiento. Pues solamente hay que tener en cuenta que la filosofía se conoce como la madre de todas las ciencias, ¿sí? Y en medio de su proceso se ha ido ramificando, pues solamente química, física, matemáticas, lenguaje, ¿sí? Pero sin embargo, todas ellas deben su origen a la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, pues si de pronto mucho más adelante en la filosofía ya moderna, digámoslo contemporánea, ¿sí? Digámoslo porque pues aquí cabría de pronto preguntarles, ¿ustedes son modernos o contemporáneos? ¿Quién se atreve a responder esa? Contemporáneos. ¿Por qué? Pues, no sé, solo sé que somos contemporáneos. Contemporáneos, ¿cierto? Pues nosotros por época somos los contemporáneos, los actuales, ¿cierto? Pero digámoslo, en nuestro sistema de conocimiento nosotros seríamos catalogados, digámoslo de cierta manera, como, digámoslo, si nos volviéramos locos o filósofos, seríamos catalogados como filósofos modernos, porque en la actualidad la filosofía aún sigue con esos conceptos, con esas concepciones modernas que, digámoslo, vamos a empezar a ver, ¿sí? Pues solamente ya se han ido estilizando y cada vez más ramificando, ¿sí? Porque pues solamente ya, por ejemplo, en la filosofía moderna, contemporánea, perdón, encontramos filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, ¿sí? Filosofía antropológica, ¿sí? Diferentes tipos que, entre comillas, son derivaciones de las derivaciones de las ramas de conocimiento que tenemos, ¿listo? Bueno,
sigamos acá. Bueno, obviamente en este periodo vamos a ver las teorías del conocimiento, el racionalismo, que es el que, digámoslo, sienta totalmente y recoge el ser humano como principio fundamental del conocimiento, ¿sí? Digámoslo, exponentes de ese racionalismo encontramos obviamente a René Descartes, Gauss Spinoza y Leibniz, ¿listo? Y pues obviamente teorías del conocimiento, digámoslo un poco, otra rama del conocimiento es el empirismo inglés. Encontramos a John Locke, David Hume y pues obviamente encontramos como último, digámoslo, suceso o momento del conocimiento moderno, el criticismo de Immanuel Kant. ¿Listo? Entonces, ¿con quién vamos a empezar? ¿Con quién empezamos en la guía del conocimiento? Con la edad moderna. Con la edad moderna, listo. Pero entonces, ¿qué es el racionalismo? ¿Quién responde esa por ahí? Y ojalá no sea Jacome, ni Zuleta, ni Rey, ni Fajardo, que yo sé que son las que leen todo. Ah, venga, tirémoslo. Clay, ¿ya leyó? Estoy leyendo. Ah, bueno, listo. ¿Qué nos habla del racionalismo? Hágale. Listo, léala así como está en la guía. Ah, pero el profesor también me tira duro a mí. Le estoy diciendo, lea lo que dice la guía. ¿Qué es el racionalismo? O que lea qué habla del racionalismo. Listo. Del racionalismo. Uh-huh. O sea, léelo como lo que dice ahí, ¿no? Sí, sí. En la filosofía, la búsqueda de los orígenes y límites del conocimiento tomó dos grandes orientaciones que marcaron la reflexión epistemológica moderna. El racionalismo Pausa ahí, listo. Silva, ¿qué es epistemológica moderna? O Borges. ¿Cuál de los dos me explica qué es epistemológica? No sé, profe, la verdad. Bueno, cuando se habla epistemológica, recuerden que nosotros tenemos tres sistemas de conocimientos en lo que se les evalúa en la filosofía. Conocimiento antropológico, ontológico y epistemológico. ¿Sí? El antropológico hace referencia a ¿qué? Al hombre como... Al hombre, muy bien, ¿cierto? Muy bien. El epistemológico, entonces, ¿a qué haría referencia? ¿A qué sistema de conocimiento? Conocimiento científico. Dios o la Científico, racional, ¿sí? Entonces, Con los problemas del conocimiento. exacto. En la filosofía moderna nos vamos a centrar en esos problemas epistemológicos, porque pues obviamente los problemas ontológicos ya digámoslo de cierta manera, ya se centró el hombre en la época medieval, ¿sí? En la búsqueda de ¿qué? De la respuesta, de la idea de Dios, de la existencia, ¿sí? Cosas que de cierta manera nos supera, de cierta manera, digámoslo, de conocimientos y digámoslo de esa manera, pues no hay otra forma de decirlo. Perdón por acá. Ah, Rodríguez, bueno, es una doctrina, pero pues dice que la única forma de tener conocimiento es mediante la razón, sí, muy bien, sí. Entonces, el eje central, digámoslo, de la filosofía moderna es el papel de la razón en el conocimiento, ¿sí? Bueno, sigamos acá. Listo. Clay, siga pues, papi. Ay, perdón. Listo, siga pues, papi. Listo, ahí voy. El racionalismo, que define la importancia y la primicia de la razón en los procesos del conocimiento, y el empirismo, que afirma la experiencia sensible como origen y fundamento del conocimiento. Listo. Estas dos corrientes se enfrentarán ideológicamente durante los siglos XV y XX. Ajá, bueno. Hasta que aparece la figura de Immanuel Kant, que elabora una impactante síntesis de las dos. Bueno, listo. Hasta ahí. Bueno, empecemos. Bueno, como lo dice acá, la filosofía moderna históricamente abarca desde las últimas décadas del siglo XVI hasta finales del siglo XVII.
Miremos a ver, tirémosle esa pregunta, a ver cómo son, ¿qué siglo es el siglo, qué año es el siglo XVI? 1700. 1500, no. 1500. 1500, 1500. 1500 1600. a Ajá, 1600. a 1600, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y recuerden que un siglo, ¿cuántos años dura? Sí, en realidad es de 1501 ¿Un a siglo? 1600. ¿Un siglo cuánto dura? 100 años. 100 años, ¿cierto? Entonces, para que de Sí. pronto no se enreden mucho, ¿sí? Entonces, si en 1900 era el siglo XX, el 2000 es el siglo XXI, entonces hagan la cuenta hacia atrás. ¿Listo? Le quitan los, los añitos. Bueno, listo. Obviamente, como lo dice, finales del siglo XVII, en ese periodo caracterizado por una nueva mentalidad en donde el hombre se siente dueño y artífice del mundo, antropocentrismo, ¿sí? De cierta manera, ya se está viendo la relación hombre-naturaleza, ¿no? Y la importancia que hay en esa relación, ¿no? Porque pues obviamente es muy importante. Con capacidades inexploradas por dominar la naturaleza y las posibilidades inmensas para investigar todo en cuanto acontece el universo. Hay que tener algo muy en cuenta, ¿sí? En la filosofía moderna, el conocimiento se ve como digámoslo, como un desplazamiento, digámoslo, de mejorar nuestra calidad laboral, de vida, ¿sí? Pero si, bueno, vamos, poco a poco vamos viendo eso. Pero yo les pregunto, muchos científicos o, digamos, los pensadores de esa época piensan o decían que la ciencia era el mayor logro del ser humano, porque pues solamente podría beneficiar a inmensidad de personas con sus avances científicos, en mejorar de pronto, digámoslo, la cura de diferentes enfermedades que en esa época no eran desconocidas. Por ejemplo, si se dieron cuenta que fue en el siglo creo que en el mismo siglo XVII llegó la peste negra, ¿no? En mayor parte de Europa, ¿no? Y acabó con muchas personas. Pueden creerlo que ya después de casi 3 siglos vuelve y aparece, no sé si se han dado cuenta, en Mongolia Sí, aparecieron en noticias. Eso aparece dos en noticias. personas, han muerto 2 personas por, digámoslo, por esa circunstancia de la peste negra y que aún en la actualidad no hay una cura contra eso. ¿Sí? Entonces ahí, digámoslo, los pensadores del momento de esa época, ¿qué pensarán de los avances de la ciencia? Ahora, los avances digámoslo, se han ramificado por otras cosas, ¿sí? Se veían que los avances tecnológicos, ¿sí? Digámoslo, los íbamos a utilizar, digámoslo, para mejorar digámoslo, nuestro aspecto social, cultural, ¿sí? Nuestra relación internacional, pero pues solamente, digámoslo, llegó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y obviamente esos avances científicos, ¿sí? ¿Cuáles fueron las mejoras de esos avances científicos? Armas, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue el boom de la Segunda Guerra Mundial? Más armas. ¿Cómo? Las armas, ¿cierto? Pero un arma en específico, ¿cuál fue? La bomba nuclear. La bomba nuclear, ¿cierto? Y lo chistoso, digámoslo de cierta manera, pues digámoslo, no estoy en contra de eso, pero lo más, digámoslo, lo más curioso es que Albert Einstein colaboró digámoslo, en el planteamiento y realización de esa bomba, ¿sí? Cosa que él después, mucho más adelante, él, digámoslo, en una entrevista o en una conferencia, se arrepiente de haber, digámoslo, aportado su conocimiento en la construcción de ese tipo de armamento, porque de cierta manera, digámoslo, nosotros como seres humanos, digámoslo, siempre queremos tener poder, ¿no? Y pues obviamente, ¿cómo lo hacemos? Demostrándolo. Y pues obviamente, ¿quién demostró ahí que tenía el poder o digámoslo, el mayor avance de tecnología? Estados Unidos, ¿sí? Y lo hizo a través de ¿qué? El lanzamiento de esa bomba en Hiroshima, Japón.
¿sí? Y digámoslo, si nos ponemos a ver, digámoslo, esos aportes no han sido, digámoslo, los mejores para, digámoslo, nuestro desarrollo cultural, ¿sí? Pues sí, ahorita pues solamente el Internet, la tecnología, pues ha aportado gran parte, digámoslo, a esto, pero sin embargo hay otros factores que en los que se debería mejorar, digámoslo, quitar esa brecha entre entre una clase alta y una clase baja, ¿sí? Pero antes lo que hace es alargar, ¿sí? Y eso pues solamente lo han visto ustedes ahorita actualmente con este tipo de pandemia, ¿listo? Bueno, sigamos. Se acaba el tiempo y volvemos a ingresar con el mismo ID, ¿listo? Bueno, la modernidad en cierta forma es un acumulado de conocimientos y experiencias que se habían, digámoslo, iniciado siglos atrás, pero que su alcance fue mayor, su alcance mayor fue desarrollado en esta época. Desde el punto de vista filosófico, la modernidad tiene un fuerte énfasis en la búsqueda del alcance de los límites del conocimiento, ¿sí? Hasta dónde podemos conocer, ¿sí? Hay que tener en cuenta que acá es cuando el hombre, digámoslo, sale de esa época oscura y ve, digámoslo, ya no está cegado por esa idea, digámoslo, digámoslo, de Dios, de que si yo hago esto va en contra de la idea de Dios, ¿cierto? Ya empiezan, digámoslo, a mejorar, digámoslo, esas brechas, digámoslo, un poco, a reducir un poco las brechas sociales, a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro sistema de conocimiento, ¿sí? Digámoslo, a resolver cada vez más concretamente esas inquietudes que nos rodean sobre ese mundo, ¿cierto? En este contexto de inquietud intelectual surgen diferentes problemas y corrientes de pensamientos que se van a caracterizar en la modernidad. Veamos algunos elementos que constituyen este giro de reflexión filosófica, ¿sí? Confianza en la razón, ¿sí? Nosotros como seres humanos y pues como personas racionales, ¿sí? Que eso es lo que nos diferencia de los animales, de cierta manera confiamos demasiado en la razón. Los hombres modernos consideran que la razón es la propiedad de toda la humanidad. Con un buen uso se podrá dominar la naturaleza y comprender el funcionamiento del universo, ¿sí? Independencia del pensamiento. ¿Qué será eso? Waldron, Josmar. Independencia del pensamiento. Josmar. Perdón, dice, pues yo creo, o no sé, pues yo creo que es como la manera en que todo el mundo piensa diferente, nadie piensa igual y, o sea, el punto de vista de cada uno referente a diferentes temas. Bueno, listo. Ojo a lo que nos dicen acá. A diferencia de la Edad Media, en la modernidad, los filósofos literarios, científicos y demás personajes del mundo cultural se sienten con libertad de expresar sus ideas sin depender de ninguna autoridad que lo apruebe o desapruebe. Particularmente se toma distancia de las autoridades religiosas que durante mucho tiempo bueno, el pensamiento europeo. Las ideas, por lo tanto, eran para todo el mundo y podrían ser debatidas en cualquier contexto. Hay que tener, digámoslo, en cuenta esto, ¿sí? De que pues esa independencia del pensamiento llega, digámoslo, como un salvavidas para, digámoslo, para esa parte cultural. Es que ya estamos hablando no solamente del conocimiento del hombre, sino eso en un desarrollo cultural, como hombre, como sociedad, como seres humanos, ¿sí? Como grupo social. Bueno, la imagen del mundo como máquinas, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta, no sé si ustedes de pronto recuerden, en qué consiste la revolución industrial. En el avance, pues, Cuando llegaron las máquinas. Cuando llegaron las máquinas, ¿cierto? En la edad moderna, esa revolución marca totalmente nuestra forma de, digámoslo, de vivencia, de trabajo, ¿sí? No sé si ustedes conocen a Charles Chaplin. ¿Saben quién es?
Sí. Sí. El que hacía cine mudo, ¿no? Ah, cine mudo, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? Charlie Chaplin, obviamente, es un actor inglés, obviamente él sale huyendo de Londres, llega obviamente a Estados Unidos, allá pues obviamente empieza a trabajar el cine mudo, ¿sí? Ustedes me imagino que saben quién es Henry Ford. El creador de Ford. Ah, muy bien, obviamente el dueño de la concesionaria o de los automóviles Ford, ¿sí? Él durante, digámoslo, su periodo de crisis, digámoslo, industrial, pues obviamente utilizaba la mano de obra, digámoslo, pues barata, ¿sí? Pues obviamente los empleaba a ustedes para que ayudaran en la construcción de un automóvil. Henry Ford fue el pionero en crear algo que se llama líneas de producción. ¿Saben qué es eso? ¿Ustedes nunca se han visto en National Geographic o en History Channel cuando visitan la fábrica de esos automóviles? A estos chinos les falta. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una línea de producción? Pues una línea de producción es más o menos una empresa que arranca, digamos, con un modelo de un carro y luego va con otro. O sea, ¿Sí? comienza a Pero producir en bueno, masa. muy bien, producción en masa. Eso es lo que hace una línea de producción. Producción en masa de un producto. ¿Sí? Obviamente, Henry Ford innova en eso. ¿Sí? Chicos, vean, terminemos y ya les muestro lo que les quiero, el punto de vista o la crítica que les hace Chaplin a ese tipo de imágenes del mundo como máquina. ¿Listo? Entonces terminemos y ya volvemos a ingresar. ¿Listo? Para poder ver el videito. ¿Listo? Vale, todo bien.